Un gran y enorme placer estar aquí. Es la última sesión del Seminario de Teorías Críticas y también es la última sesión de los seminarios que se organizan al cobijo de un maravilloso proyecto que tenemos en la universidad, en la Carlos III, junto con la Universidad Autónoma de Madrid. Somos el enclave español, con otro consorcio de universidades en distintos lugares, y entre ellos la universidad de la cual han venido estas dos maravillosas profesoras e investigadoras de la Universidad Nacional del Litoral, Virginia Gasso y Valeria Berro. Ambas nos van a hablar sobre desafíos de la justicia ecológica dentro del proyecto Speak for Nature. Siempre es un placer tenerlas ambas. Virginia está con nosotros desde hace unos días ya largos, y en el caso de Valeria, no sé, probablemente es como la quinta vez ya que te tenemos, o cuarta que te tenemos en la universidad, porque hemos tenido el placer de las maravillosas coincidencias de los distintos momentos, los distintos estadios del proyecto. El IP del proyecto de Speak for Nature en la Carlos III, Adriana Almazán, no está ahora presente por una maravillosa y justificadísima razón, porque está haciendo ahora su plaza de profesor titular en la universidad. Así que desde acá le mandamos todas nuestras energías positivas, y por eso no puede estar en la presentación del seminario y acompañándonos durante todo el día. Está en algún lugar de por aquí. Está en algún lugar de por aquí, no sabemos dónde. Concentrando las fuerzas del universo, porque está ahora mismo haciendo parte de sus ejercicios. Así que bueno, nos acompaña Sofía del grupo TECO. Entonces estamos aquí juntándonos en esta casualidad también bonita que surgió a partir del proyecto Speak for Nature, que es el grupo de investigación de humanidades ecológicas, el grupo TECO, el Seminario de Teorías Críticas y el proyecto Speak for Nature, que nos unió o nos hizo volver a encontrarnos con también el grupo que estudia bienes comunes y justicia ecológica de la Universidad Autónoma de Madrid, con el profesor Luis Lloredo aquí presente. De hecho, él es la causa por la que nosotros somos parte del grupo Speak for Nature, y bueno, todo ha sido maravillosas casualidades de la vida. Antes dijeron, ya no me acuerdo quién, que nos juntábamos gente bonita, y sí, era una condición para formar parte de la Speak for Nature. Somos todos gente linda, haciendo cosas lindas, que a veces nos embarga la emoción, porque el mundo es un horror, pero mientras haya gente como ustedes aquí presente, defendiendo las causas nobles en todos los sitios y con argumentos tan sólidos, al menos los otros no los tendrán tan fácil. Entonces, nada, que muchísimas gracias, Valeria, Virginia, siempre es un placer tenerla, y bueno, sigue llegando aquí gente a escucharla, y las personas que estén online también. Bueno, muchas gracias, y bueno, tienen el tiempo que dispongan, que quieran, y luego abrimos un turno de debate. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la acogida, que siempre es hermoso estar acá, tanto en la Carlos III como en la Universidad Autónoma de Madrid. Y la verdad que en mi caso esto es una gran casualidad, porque la primera vez que verbalicé el tema sobre el cual voy a hablar ahora fue acá, hace 2 años y medio. Acababa de ganar Milei las elecciones y se veía un panorama bastante siniestro, y efectivamente ahora estamos viviendo ese panorama bastante siniestro en temas ambientales. Nosotros en Santa Fe, en la UNL, trabajamos en un proyecto que se llama Meulén, que aborda los distintos entramados jurídicos sobre la cuestión ecológica. Durante mucho tiempo estuvimos trabajando especialmente en temas vinculados a justicia ecológica y derechos de la naturaleza, derechos bioculturales, bueno, toda una serie de herramientas del derecho ecológico que van desmarcándose del antropocentrismo en materia ambiental. ¿No funciona? Y de un tiempo a esta parte empezamos a girar en otra dirección y empezamos a enfocarnos puntualmente en temas más vinculados con el funcionamiento del entramado más extractivista, ¿no? Que todo forma parte de una única trama regulatoria que nos permite ver cómo, a la vez que se van reconociendo derechos y se van ampliando las maneras de mirar la cuestión ecológica, también se dan retrocesos y avances muy profundos de extractivismos instalados desde hace mucho tiempo.
Y con este último proyecto recuperamos algo que en su momento yo había trabajado un poco inspirada, cuando hice la tesis doctoral, un poquito inspirada en la idea de dispositivo de Foucault, Agamben y demás, que era como, en realidad en ese momento la idea era mostrar que el derecho forma parte de una trama mucho más amplia, y ahora estamos focalizándonos o volviendo un poco a ese concepto, pero para mirar las múltiples capas y tramas que existen en el derecho en sí mismo. Es como que nos estamos concentrando mucho en la cuestión legal, porque una serie de temas que ahora voy a pasar a explicar están complejizando muchísimo esa trama. Un poco con Luis hablábamos el otro día en ONIAT y él también traía esta idea de como las tramas regulatorias y cómo es que eso funciona en una dirección, bueno, en este caso bastante más vinculada tal vez a las injusticias ecológicas que a la justicia ecológica. Y en el marco de Speak for Nature, esto es una línea de investigación que tengo en coautoría con un profesor que forma parte del mismo, por eso está ahí puesto, que es Stefano Saluzzo, que él se dedica específicamente a un área que para mí es totalmente nueva, pero que tiene mucha actualidad en Argentina, que es el derecho de las inversiones extranjeras, y que en el año 2024 fue incorporado en la legislación nacional, pero con toda la lógica de las inversiones extranjeras. Entonces, un poco en ese mundo nos movemos y mi idea hoy es presentarles lo que estamos haciendo, sobre todo más vinculado no tanto a la justicia ecológica, sino a las injusticias ecológicas, que de hecho hacia ahí se mueve un poco también el proyecto Speak for Nature, porque ahora vamos a continuar con el recorrido que voy a plantearles o a mostrarles hoy, tiene que ver con esto que les acabo de contar, de enfocarnos, salirnos de esa idea como de dispositivo o de entramado que en su momento utilicé para traer un foco muy fuerte y por ahí no tan agradable, que y trata de iluminar especialmente la cuestión jurídica, que se está complicando muchísimo en el país, a raíz del avance del extractivismo. Y después estamos trabajando este tema en función de un caso en concreto que tiene que ver con la extracción de litio en un lugar en particular que forma parte del Triángulo del Litio, que se llama Salar del Hombre Muerto y está en Catamarca, un lugar extraordinario, por cierto, ya les vamos a mostrar algunas fotos de ese lugar. De hecho, el año pasado tuvimos la posibilidad de hacer trabajo de campo ahí y entrevistar a mucha gente que está vinculada con el conflicto que existe, que es preexistente a este régimen de inversiones que empieza a regir en Argentina a partir de julio del 2024, que tiene que ver con el incentivo a las inversiones extranjeras dentro de una ley que tiene un montón de otros aspectos, que es la conocida ley de bases o ley para la libertad de los argentinos. Que cuando por primera vez verbalicé esto acá fue como bastante tremendo porque me quebré completamente, porque ya veíamos venir un horizonte complicado, pero bueno, la verdad que no sabíamos que iba a ser tan complicado como es esto. Es muy grave esta situación y es muy difícil salirse de ahí. Y bueno, lo que estamos estudiando es cómo es que esto funciona, en particular en un caso que ya es complejo porque ya tiene un grado de conflictividad territorial muy fuerte, ahí en Catamarca, está judicializado, hay un montón de derechos en pugna y todos esos derechos en pugna pueden llevar a una situación bastante compleja que tiene que ver incluso con la expropiación del conflicto del territorio en el que se está desarrollando. Y todo esto forma parte de la dinámica que tiene ese mundo muy específico del derecho internacional público, que es el derecho de las inversiones extranjeras, que venía funcionando a través de acuerdos bilaterales y ahora directamente está dentro del derecho nacional con toda una serie de características propias de ese régimen, pero aún peores. Y ahora ahí por mostrarles un poquito dónde está el Salar del Hombre Muerto, queda ahí en el famoso Triángulo del Litio, que guarda una de las mayores reservas de litio del mundo y que es compartido entre Chile, Bolivia y Argentina. Cada uno de los países tiene una gestión muy diversa del tema litio. En el caso de Argentina tengo un colega muy querido que trabaja un concepto que está muy bien, que lo llama puesta a disposición. Es básicamente la puesta a disposición total del litio hacia el mundo, sin ningún tipo de beneficio para el país. Ese es más o menos el régimen legal que tenemos ahora en Argentina, con respecto a este y otros sectores más. No es el único. Y es un espacio en el que el tema del litio viene desarrollándose desde hace tiempo. En los 80 empieza con algunos antecedentes, en los 90 se profundiza y ahora se profundiza mucho más, incluso asociado a agendas que en principio serían agendas de sostenibilidad,
como la transición verde o la transición energética, que muchas veces son discusiones que están completamente desancladas de lo que implican esas transiciones en algunas latitudes en relación a lo que pasa en el territorio, y cómo el territorio es completamente destruido a partir de estas lógicas extractivas. Y aquí tenemos un poquito lo que estamos, o cómo nos estamos aproximando al tema, que es todo un trabajo en construcción, que de hecho venimos desarrollando hace casi 2 años, y que tiene que ver con lo que les acabo de mencionar de lo de las tramas, pero concentrándonos bastante en las tramas jurídicas, aunque también yendo al territorio, entrevistando personas, haciendo seguimiento de los actores sociales. De hecho, estamos trabajando también bastante en conjunto con los actores sociales que están llevando estos casos en la justicia. Acabamos de hecho de presentarnos como amigos del tribunal en otro caso que tiene que ver con otro salar, que es el salar del hombre muerto, que es el Salinas Grandes, perdón, que queda en Jujuy, que también está judicializado. Así que bueno, hay como un montón de espacio también donde los proyectos de los que formamos parte podemos tratar de llevar alguna voz en relación a este tema. Y como pueden ver ahí abajo, dentro del Salar del Hombre Muerto hay 7 proyectos, que son todos estos que se mencionan ahí. Estos proyectos son previos al RIGI, ya venían funcionando, y venían funcionando con autorizaciones individuales. Entonces, un clásico tema del derecho ambiental es que no había una evaluación acumulativa de los impactos. Y eso dio lugar a una acción de amparo, y esa acción de amparo, después se los voy a contar bien, pero se ganó parcialmente, y ahora cambió totalmente el escenario, pero lo que nosotros sostenemos, junto con Estefano, es que el RIGI va a tender a la profundización de todo lo que ya está sucediendo en el territorio, y de hecho ya hay 2 adhesiones al RIGI en Catamarca que ya están aprobadas, una que es inminente, todavía no salió la resolución, pero que va a salir. Entonces nuestro corpus de documentos tiene que ver tanto con sentencias judiciales de las causas locales, boletín oficial, porque el RIGI al final termina materializándose en una resolución mínima del Ministerio de Economía, que, bueno, si uno no busca en el boletín, no la ves en ningún lugar, no es una gran ley, no es una gran cuestión. Legislación de Catamarca, legislación nacional, la legislación de las inversiones extranjeras, más todo el derecho ambiental, tanto nacional como provincial como internacional. Entonces, como todo una cantidad enorme de escalas regulatorias que confluyen en un territorio y te arrojan ahí un resultado. Bueno, ahora estamos justo escribiendo un artículo y nuestra idea es escribir un libro sobre esto en una colección que tiene Speak for Nature en la UNL, que va a ser muy difícil de escribir porque la idea es tratar de explicar lo que les voy a pasar a explicar ahora para cualquier persona que no tenga aún personas que no tengan ningún tipo de vínculo con el derecho, porque este es un tema hiper complejo y muy marginado de la discusión. Pareciera como que es algo complejo que no existe y es lo que está impactando y lo que va a impactar en el territorio argentino durante por lo menos 30 años, si no más. Bueno, todas las imágenes son de nuestra autoría y son del viaje que hicimos el año pasado en septiembre a Catamarca. Bueno, primera cuestión, esto es el territorio, se ve eso, así como se ven las vicuñas de la primera foto, el territorio está lleno de todos esos caños, que son acueductos que van llevando agua de un lugar al otro para hacer el proceso de la salmuera del litio, de la desalinización, etc. Entonces está completamente atravesado el territorio por este tipo de situación en la que conviven esos acueductos que no se entienden muy bien cómo son las concesiones, hay algunos que miden 30 kilómetros, con cartelería de comunidades indígenas. Allí se encuentra la comunidad de atacameños del Altiplano, que es la comunidad. Román Guitián es el cacique de esa comunidad y es quien llevó adelante, junto con otros actores que están muy involucrados con el conflicto territorial, una acción de amparo, que es la que plantea, antes del RIGI, 2 cosas plantea. Una, la acumulación de impactos, porque se van autorizando individualmente distintos proyectos. Es impresionante también ver cómo los proyectos toman nombres de animales y se llaman Sal de Vida, Zorro 2, Zorro 1, Vicuña. Usan esos nombres, sí. Y aparece como una especie de paraestado, porque son las mismas empresas las que te dicen cuide la flora, cuide el agua, protejamos el ambiente.
todo eso es como, no sé, es muy fuerte ir a ese lugar, porque está todo concentrado en una porción de territorio que a su vez es increíblemente bella. Creo que es el lugar más lindo en el que estuvimos en nuestras respectivas vidas. Entonces, realmente es muy impactante todo, es muy fuerte. Y realmente es notorio el grado de destrucción que se da. Bajan los camiones con salmuera, es impresionante. Todo el tiempo se ven camiones, van levantando tierra por todos lados. Y bueno, por un lado está esto de la acumulación de los impactos y por el otro lado lo que se solicita es una línea de base ambiental. Porque hay un punto acá que tiene que ver con que nadie sabe muy bien qué es lo que se está destruyendo. Y que esa línea de base ambiental, a su vez, dé lugar a la participación de las personas que son las que potencialmente están siendo y van a seguir estando afectadas por esta actividad. Entonces, el escenario hay otros argumentos, pero el escenario de este amparo se concentra fuertemente en acumulación de impactos y participación de la ciudadanía, que está totalmente al margen de las decisiones que se han tomado, y todo eso es ilegal de conformidad a nuestro régimen legal, y a su vez también en contradicción con la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace mucho tiempo ya viene consolidando el tema de los impactos acumulativos por otros temas de deforestación. Sí. 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 No, ellos lo que plantean es que se determine desde dónde partimos y que esa determinación desde dónde partimos no sea únicamente técnica, que también intervengan las comunidades en esa determinación. Y ahí se fueron descubriendo múltiples aspectos, por ejemplo, uno que es muy grave, es que la edad del agua del salar es de 300 años. Entonces se está usando agua de 300 años para el proceso de desalinización. Hay una hidróloga, geóloga que está trabajando mucho en la causa judicial y presenta todo este entre otras cosas, argumento, junto con muchos otros actores, ¿no? Bueno, el caso termina llegando a la Suprema Corte de Catamarca. Y lo que piden en el caso es, bueno, paremos las rotativas, paremos todo acá y que no haya ningún tipo de nueva autorización y que se paralicen todos los proyectos que existen. Eso lo solicitan también como medida cautelar y lo que hace la Corte es, bueno, que no haya ninguna nueva autorización, lo que ya está, que siga funcionando, pero que mientras tanto la provincia de Catamarca presente un estudio de los impactos acumulativos. Y ese estudio de impactos acumulativos, la Corte va a decir, y esto es importante porque ahora cambió un poco todo eso, que tenía que tener en cuenta no solamente los daños ya generados, sino también lo que se puede llegar a generar. Bueno, en el mientras tanto la provincia se ubica en hacer ese estudio de impacto ambiental y después voy a volver sobre esto. Vamos a ir cronológicamente, que no sabemos si es lo mejor o es lo peor, pero bueno, no sabemos bien cómo presentar todo esto. Bueno, ahí está lo que les acabo de decir. Entonces, luego de esta decisión judicial, llega el RIGI. Y el RIGI llega así. El 8 de julio se aprueba esta ley. Y en ese sentido, también decirles que la ley de base fue una ley que se discutió muchísimo. Desde inicios del gobierno de Milei se quería aprobar esta ley. El RIGI es un capítulo dentro de esa ley, es un título que está ahí, e incorpora la lógica más perversa del derecho de las inversiones extranjeras en el derecho local. De hecho, un medio off the record se plantea que el RIGI en particular, fue hecho por los estudios jurídicos de las grandes corporaciones y se lo presentaron al Congreso con la idea de, bueno, vamos por todo, algo sacarán, no sacaron nada, se aprobó directo. La ley de bases tenía un montón de temas y el RIGI quedó como completamente marginado de la discusión, porque ahí estaban privatizaciones, la ley de que iban a privatizar, que no, no sé, miles de cosas tiene esa ley, entre ellas esto. Y ahora les voy a pasar a explicar varias cosas que incorpora el RIGI. Pero para ir un poco en orden, inmediatamente, muy seguidito, en el siguiente año se empezaron a aprobar ya algunos de los proyectos que están funcionando en Catamarca. Que acá también hay una trampa porque el gobierno lo presenta como inversiones que están llegando a Argentina y en realidad son proyectos preexistentes que se acogen a una serie de beneficios que son enormes de todo tipo, cambiarios, aduaneros, tributarios, etcétera,
y otra serie de cosas que voy a explicar ahora, que, claro, te ponen en una condición hiper como robusta como inversor, y se fueron adhiriendo, no solamente en Catamarca, sino en otros lugares del país, van 13, en general son todos proyectos preexistentes, que ven ahí que hay un conjunto nuevo de más beneficios de los que ya tienen para adherirse. Ahora, de hecho, hay un proyecto de ley que lo llaman Super RIGI, que sería para un sector que no está incorporado en este RIGI, que es el sector de la inteligencia artificial. Pero bueno, eso está ahí, hay que ver cuándo. Seguramente lo van a aprobar, no sé cuándo, en algún momento de este año. Y bueno, Catamarca adhiere al RIGI, las provincias tuvieron una discusión sobre la adhesión. En general todas adhirieron, en algunos casos como el del Santa Fe hubo una salvaguarda de la legislación ambiental y laboral, pero es un caso muy excepcional, si no el único. Y después se dio lugar a otra adhesión más en el 2026 y ahora hay de manera inminente en ese mismo salar del hombre muerto otra adhesión en marcha. Esto como que va a mucha velocidad. La última es del 2026 y cada vez que uno empieza a mirar un poquito de nuevo el asunto, te encontrás que hay más adhesiones, más pedidos, más información al respecto. Bueno, y ahora viene el RIGI, y acá lamento, perdón, porque Estefano lo explica mucho mejor que yo voy a hacer lo que pueda al respecto, porque esta es un área que no es la mía, y estoy medio como aprendiendo ahora. Pero dentro de lo que es el derecho internacional, hay un área en particular que, a diferencia de todo el resto del derecho internacional, que está teniendo varios problemas de efectividad, este sí que es efectivo. No tiene ningún problema de efectividad, más bien al contrario. Y lo que se hace en el sistema del derecho internacional de las inversiones surge en un momento muy específico, surge junto con el proceso de descolonización de África. Ya no se podía más por la fuerza, había que inventarse algo. Y esa invención fue esto. Entonces, lo que hacen los países es firmar acuerdos bilaterales de inversión que lo que plantean es asegurar al inversor el desarrollo de su inversión y que no se vea frustrada y darle una serie de certezas respecto de eso. Entonces, como ahí hay como una especie de esquema del derecho internacional para la protección de la inversión de los privados frente a la soberanía estatal y que se ve últimamente muy vinculado, aunque no es el único tema, pero muy vinculado al sector extractivo. El RIGI introduce esta lógica en el derecho nacional. Nosotros tenemos esto mismo del derecho internacional de las inversiones dentro del derecho nacional en una ley nacional, que es esta ley de bases que ya les nombré. Y acá está el eje del asunto. Dice, concesión de una serie de beneficios cambiarios, tributarios, comerciales para atraer inversiones que son superiores a 200 millones de dólares en distintos sectores. Y fíjense los sectores. Esto está en la ley, son esos sectores, no otros. Hidrocarburos, minería, energía, infraestructura, tecnología, turismo, siderurgia y foresto, industria. Los beneficios que se asignan a quien se acoge al RIGI son de 30 años. Después les voy a pasar a explicar cuáles son esos beneficios. Entonces, y esto es como una de las banderas más visibles del gobierno del tema de atraer inversiones al país. Como que el gran festejo de la aprobación del RIGI tiene que ver con eso, pero bueno, cuando uno empieza a mirar más en detalle, como les dije ya en un par de ocasiones, no es que se trate, por lo menos por ahora, de inversiones nuevas, sino que son los que ya están acogiéndose a estos beneficios por 30 años. Y los sectores son sectores netamente extractivistas en general, y con una particularidad que en el litio se ve muy claro y en la minería también, que es que asegurar esa inversión tiene también que ver con asegurar insumos, y uno de los insumos centrales para estos sectores es el agua. Ahora lo vamos a ver porque eso está puesto incluso de manera expresa en la normativa. Entonces, esa es un poco la lógica que tiene este esquema. Es larguísima la regulación vinculada con el RIGI, es muy larga esta parte de la ley, es muy compleja y tiene un montón de aspectos. Dentro de esos aspectos, a nosotros nos parece que lo más relevante son 3. El primero es un tema muy caro a la historia del derecho de las inversiones extranjeras, que es lo que se conoce como regulatory child o enfriamiento regulatorio. Básicamente lo que hacen los países que dan lugar a este tipo de regulaciones es, ustedes vengan con la inversión, yo te garantizo que no te cambio las reglas del juego.
Entonces, lo que se plantea, pero se plantea de una manera increíble, es que no solamente Argentina no puede cambiar su ley, no podría ser más protectorio de cuestiones vinculadas al ambiente, etcétera, sino que además ningún juez la puede aplicar, si eso implica la frustración de la inversión, una cosa totalmente insólita dentro del derecho de las inversiones internacionales que está yendo en una dirección un poquito más crítica, no es una gran crítica que hay, pero hay algunas personas que empezaron a decir, me parece que esto es un poquito antidemocrático, no le podemos decir a un país por 30 años, quédate así como estás y esta es tu foto y no lo puedes modificar. Bueno, ese es el primer aspecto, un aspecto complicado, porque en cierta forma te coloca en una situación en la cual, por más que vos tengas un régimen legal robusto, ese régimen legal robusto de protección ambiental está marginado por este aseguramiento. Y está marginado en todos los ámbitos donde el derecho se puede mover. Entonces, eso es complicado. Es claramente inconstitucional este asunto, pero bueno, para que eso pase tiene que haber un caso, se tiene que plantear la inconstitucionalidad y no es tan fácil el tema, pero bueno, estamos ahí trabajando con una ONG que por cierto forma parte de lo que va a ser Injustice y que bueno, tienen la idea de en algún momento presentar esa acción, pero hay que hacerlo de una manera muy, muy sólida y ante un caso realmente que pueda prosperar. Está muy complicado todo. Bueno, este primer aspecto, un tema complejo con la soberanía estatal. Y después tenemos el tema de los derechos en pugna, que son muchos dentro del caso en concreto. Estamos tratando de verlo a través del prisma de un caso que después se puede como mirar distintos casos de igual manera. La verdad que nos está costando un montón todo esto, porque aparte son mundos muy distintos, cabezas distintas también jurídicamente hablando, porque venimos de culturas jurídicas un poco diversas, pero bueno, creo que vamos a llegar a hacer algo que esté bien. Y bueno, ahí más fotos de cuando hicimos el viaje a Catamarca. Eso que se ve abajo, medio negro ahí, es un río que se secó por una minera de litio que se llama la Vega Trapiche. Eso está dentro de la judicialización del caso. Hicieron una represa justamente para el tema de hacerse del agua y secaron la vega entera de un río. Y el río Los Patos está transitando en una dirección parecida. Esto de los caños que se ven en todo momento es como un gran ecosistema que por debajo está todo unido y lo que pasa en un lugar puede tener repercusiones muy claras en otro. Así que el río Los Patos es uno de los ríos más caudalosos que existen en el Salar, que por otra parte Catamarca desde el 2021 está en emergencia hídrica. Entonces también hay ese problema sobre la mesa y nos permite colocar en relación todo esto. Porque tenemos, por un lado, el derecho de las inversiones extranjeras, derechos humanos, cómo funcionan las concesiones, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho constitucional y ambiental argentino, que por cierto tiene un montón de recorrido ya, no es que es cualquier derecho que salió ayer, sino que hay como todo un camino, que eso también nos parece importante marcar, no es que el RIGI llega a un lugar donde no hay nada, y entonces de ahí necesitamos sacar lo que sea necesario sacar para poder lograr esto de la inconstitucionalidad. E incluso también el propio derecho civil argentino, que tiene todo un apartado nuevo desde la última reforma del Código Civil que dice que los derechos que ejercen los privados sobre sus actividades, bienes, etcétera, no puede alterar la sustentabilidad de los ecosistemas. Bueno, eso está ahí, es el famoso 240. Pero bueno, estamos mirando un poco toda esa trama, mucho de esa trama está en juego en el amparo, pasa que el amparo es previo al RIGI, y lo que pasó con el amparo es que se presentó el estudio de Catamarca, y ahora les voy a pasar a comentar esto. El punto en particular que nos parece central mirar sobre el tema del conflicto entre derechos es que el RIGI tiene una norma, tiene un artículo que dice que el Estado argentino se obliga a asegurar los insumos para la actividad. En ningún lugar dice agua, pero bueno, es bastante obvio que se trata de ese aspecto, entre otros, ¿no? Pero si Argentina no asegura insumos, ¿qué pasa? La inversión se frustra. Y acá viene el tercer gran tópico, que es el más complicado de todos, el que más me cuesta explicar, que es el arbitraje internacional o prórroga de jurisdicción. Lo que hace el RIGI es introducir una cláusula
muy famosa en el campo del derecho de las inversiones, que es la prórroga de jurisdicción. Si hay una frustración de esa inversión, no se va a decidir en la justicia local, sino que se va a decidir en un tribunal arbitral, el CIADI, etc. Hay varias opciones. Eso está en el artículo 221 del RIGI. Entonces, lo que termina sucediendo es que si hay una frustración de esa inversión, por la razón que sea, porque hay un juez que decide paralizar una actividad, porque no se puede asegurar el insumo agua, porque hay una movilización social de tal magnitud que hace que la actividad no se pueda desarrollar, ¿qué pasa? Se frustra la inversión, ese es el hecho. Y ahí el inversor lo que hace es activar este punto. Y activar este punto implica que el conflicto, pero no el conflicto, en realidad la inversión, y si se frustró o no se frustró la inversión, ese análisis se hace en un tribunal arbitral. Generalmente los tribunales arbitrales están en Nueva York, en algún lugar de Europa. Ahí se define el asunto. Y ahí, con un laudo arbitral, el Estado argentino puede ser condenado por miles de millones de dólares a pagarle a ese inversor frustrado por la frustración de su inversión. Aun cuando la inversión no haya sido completa y haya puesto, no sé, un X porcentaje de la inversión, bueno, ahí le tienen que pagar por lo que colocó, por lo que no llegó y por todo lo que se frustró a futuro. Son muchísimos miles de millones de dólares que te terminan muchas veces definiendo la historia de muchas generaciones de un país. Entonces es muy complicado porque si uno logra, por ejemplo, salvaguardar el insumo agua frente a X cuestión, termina en estos espacios internacionales de arbitraje teniendo que el Estado argentino o el Estado que sea, en general, en esta trampa están todos los estados del sur global que están siendo parte de estos tratados bilaterales de inversión en materia extractivista, incluso hasta, esto un paréntesis, pero hablando un poco de ética que hablábamos al principio, hay estudios jurídicos acá en Europa que se dedican no tanto a ver dónde hay más litio, dónde hay más oro, dónde hay que ir a invertir, sino dónde es más fácil que te frustren la inversión. Y hacen rankings. Entonces, en función de esos rankings, decís, bueno, este país es súper inestable, vamos ahí, se nos va a frustrar, después litigamos en el CIADI. Es tremendo. Y bueno, funciona así. Entonces, al fin, ese conflicto que está encarnado ya en el territorio desde hace tiempo, puede terminar teniendo repercusiones en un lugar que no tiene nada que ver con el territorio, que son estos tribunales, que no van a mirar nada del conflicto territorial, ni lo conocen, solamente miran la cuestión de la frustración de la inversión. Ese es el recorte que tiene el tribunal arbitral. Entonces, una idea que estamos usando es esto de que se expropia el conflicto ante esos tribunales. Y ahora, volviendo a lo local, esa causa que inició antes del RIGI, ¿qué pasó? Catamarca presentó el estudio de impacto acumulativo. Entonces, la Corte Suprema toma conocimiento de la presentación de este estudio de impacto acumulativo y decide. Y decide que, como se cumplimentó con este estudio de impacto ambiental acumulativo, línea de base, etcétera, ya no tiene sentido la medida cautelar. Entonces, la decisión de esta Corte de marzo fue revocar la medida cautelar y entonces a partir de ahora ya se pueden presentar nuevos proyectos de extracción de litio en ese lugar. Lo interesante del caso son las disidencias, porque hay dos jueces que dicen, bueno, esto no está bien, porque en el estudio, o sea, dos cosas dicen que son súper interesantes, una muy del derecho ambiental, que dicen, bueno, lo que presentó esta gente es un informe, eso no es un procedimiento para autorizar actividades, faltan un montón de cosas acá, y a su vez también ese informe no da cuenta de los impactos potenciales, no da cuenta del futuro, dice, bueno, hasta acá no hay alteración relevante del ecosistema. Después hay un montón de críticas en relación a quién hizo ese estudio, los perfiles, las capacidades que tienen. Eso lo dejo aparte y voy como a los argumentos que tuvieron más en cuenta las disidencias. Y en otro voto en disidencia, otro argumento que se suma, además de este, es que
por no tener en cuenta los impactos a futuro, se está violentando el principio precautorio del derecho ambiental y a su vez una decisión regresiva. Dicen, no podemos estar en 2016 decidiendo de manera regresiva lo que decidimos en 2024, si en 2024 pedimos otra cosa en realidad. Y esa no está en este estudio. Frente a esto, quienes llevan adelante la causa presentaron un recurso extraordinario federal, así que hay que ver qué hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a este tema, que por cierto es ahí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se lleva otro caso, que es el de Salinas Grandes, que lo lleva la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que es donde estamos con esto del amicus, y que es muy parecido al caso porque también se basan en esos dos argumentos, entre otros, pero esos muy fuertes de la acumulación de impactos y de la falta de participación ciudadana de las comunidades indígenas. Y bueno, y como siempre nos pasa, no sabemos bien qué decir al final porque no tenemos conclusiones, porque esto es muy difícil y nos cuesta un montón pensar cómo hacer para salir de esta trampa casi perfecta. Tenemos algunas ideas, pero están ahí. Estamos un poco más contentos igual que al principio, porque al principio esto era un bajón total. Y bueno, ahora ya vemos algunas luces, pero bueno, está bastante difícil de asir todo este caso, y esto va a... En todos estos sectores que aprueba el RIGI va a desarrollarse algo parecido. Pues esta dinámica, entonces lo que quisiéramos poder mostrar es cómo funciona esta dinámica y cuáles son dentro de ese entramado los lugares mínimos, porque son menos que mínimos diría, por donde se puede salir. Un poco también pensando en esto de que no es que el RIGI llega a un lugar donde no pasó nunca nada y no hay nada, sino que bueno, ahí hay un territorio movilizado con bueno, mucha fuerza también, pero es muy desigual también la lucha. Así que bueno, eso es todo y bueno, y gracias. Y acá tenemos la foto que siempre usamos, porque fue muy gracioso esto, cuando fuimos a Catamarca, uno de los primeros lugares donde fuimos fue este lugar, hablamos un montón con el señor que hacía los ponchos y justo tenía dos, eran de Italia y de Argentina, así que digo, bueno, esto se ve que es una señal porque andábamos ahí juntos y bueno. Y en eso estamos, y la verdad que fue un gran encuentro de Speak for Nature poder tener tantas disciplinas diversas, porque es un área bastante poco explorada y muy, muy específica esta de las inversiones, y me parece que también da cuenta de que a veces las investigaciones son muy difíciles de hacer en soledad. Necesitas sí o sí otra persona con la que pensar que realmente pueda manejar los temas. Así que bueno, aquí estamos. Gracias. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Yo soy María Virginia, no vengo del ala de la investigación, ejerzo la profesión de abogada y participo en el proyecto Meulen, que se llama así, que dirige esta genia y buena persona, además de su capacidad como investigadora y como docente, que se llama Meulen porque refiere en lengua mapuche a lo que es remolino de viento, algo que no permanece estático, más allá de la literalidad. Remolino de viento también a nosotros nos hace pensar que lo que tenemos que, la realidad que tenemos que investigar y que encontrar algunas respuestas para esas grandes injusticias que vemos a diario no es constante y no puede verse desde un solo lugar y necesita ese problema complejo ser analizado de diferentes aristas y en un ámbito también donde intervengan distintas disciplinas. Meulen dentro de Meulen surge, de este proyecto de investigación que dirige Vale, surge la idea de hacer un equipo donde pensemos la extensión universitaria y llevemos a la práctica la extensión universitaria como función sustantiva de la Universidad Pública Argentina. Nosotros venimos de la Universidad Nacional del Litoral, que fue constituida como hija de la reforma universitaria. Acá están los dos cordobeses, así que bueno, hoy se están cumpliendo un aniversario más de la reforma universitaria del 18, 15 de junio, y voy a hacer referencia a la reforma muy brevemente, porque la reforma universitaria va a marcar o es un intento, porque no es que
se producen los cambios de una vez y para siempre, pero es el esfuerzo en modificar la concepción que la educación superior tiene respecto de un contexto, respecto de su realidad, y pensarla como transformadora y como una construcción colectiva de conocimiento, una construcción que integre al pueblo, que no quede circunscripto el conocimiento en una élite y intramuros, ¿no? En virtud de esto, esta función sustantiva que es la extensión, que implica la construcción dialógica de conocimiento, ¿no? A veces nosotros como docentes y como estudiantes no tenemos conciencia de la importancia de la extensión. No sé si ustedes en Córdoba han tenido, Silvina, no sé si han tenido experiencia en extensión, sí. En la facultad nuestra se la está revalorizando y sobre todo por un contexto donde la IA abunda. Carlos, me acuerdo que estuvimos conversando respecto de los chicos que por ahí usan la IA para los exámenes. Bueno, ¿y qué pasa con el contexto? Porque ¿cómo puedo leer, cómo puedo hacer texto si no conozco el contexto? Y desde ese lugar, y en principio ir a las pequeñas localidades de la provincia de Santa Fe, y pensando en el acceso a la justicia ambiental, es que surge este proyecto de extensión que se llama Acampe por una justicia ecológica. Darle, revalorizar, bueno, esto me quedó de la reforma universitaria, cómo revalorizar, cómo pensar en ese manifiesto liminar que decía el movimiento reformista, que denuncia a las universidades como estructuras cerradas y autoritarias e impulsa una nueva concepción universitaria basada en la democratización del conocimiento, el compromiso social y la vinculación de la universidad con el pueblo, ¿no es cierto? Salir de la escritura solamente y no mirar qué ocurre en el contexto y cómo construir de manera dialógica. Bueno, entonces la UNL tiene en su propio estatuto, que esto también es algo que nosotros como docentes y como estudiantes nunca vamos a leer un estatuto de la universidad, como que nos parece algo totalmente alejado. Y dice en el preámbulo, la Universidad Nacional del Litoral constituye una república universitaria que, comprometida con los postulados que le dieron origen, lucha por la generación y distribución del conocimiento como un bien público y social. La universidad reconoce como funciones sustantivas la enseñanza, la investigación, desarrollo y la extensión con el medio social, productivo, cultural, del cual se nutre y forma parte, promoviendo la integración de las mismas. Vieron que no le da un rango inferior a los que nos gusta hablar de Kelsen, la pirámide, no está ahí abajo, y la docencia y la investigación ahí arriba. La extensión forma parte y se van nutriendo mutuamente, recíprocamente. Quiero leerles un aporte y ya dejo de leer PowerPoint. Bueno, las dimensiones que las podemos resumir en esto. Hay un autor, un comunicador, investigador de Uruguay, que se llama Gabriel Kaplun, y dice esto. Es el esfuerzo, esta idea de integrar las funciones sustantivas, de no verla como compartimentos estancos. Es el esfuerzo, la integralidad de las funciones, con otros saberes también, y como movimiento instituyente, por sobre lo instituido, va a pensarlo así Kaplun, es el esfuerzo por imaginar y construir la universidad como una institución que a partir de la relación con la sociedad de la que forma parte y en diálogo con ella, produce conocimientos que contribuyen a su transformación. En esos procesos, los universitarios aprenden investigando e interviniendo y se transforman también ellos y la institución. Cuestionar lo instituido implica un cambio cultural profundo. Porque yo no estoy, cuando él habla de movimiento instituyente, este autor uruguayo, dice que hay algo instituido, saberes arraigados, prácticas, concepción del mundo, que uno desde esta idea de la integralidad de las funciones lo pone en jaque, empieza a plantear algo distinto, por eso implica un cambio cultural.
En la tradición latinoamericana de la extensión universitaria se insiste en una relación privilegiada con los sectores populares y en una perspectiva crítica y transformadora de la sociedad. La universidad como transformadora y como interpelándose estas injusticias que a veces, como decía Vale recién, nos dan ganas de llorar, porque es un mundo injusto. Y desde nuestra mirada latinoamericana, porque nosotros en Argentina generalmente tenemos toda una inclinación a leer autores que no nos son propios o que no analizan este contexto. Estudiamos, no sé si ustedes alguna vez lo han pensado así, pero estudiamos, por ejemplo, el medioevo y nosotros no tuvimos señores feudales y somos producto de la inmigración europea, pero con un pasado que no le es común, que es distinto. Entonces la extensión implica también conocer otras miradas, otros saberes, sobre todo en ambiental, donde vemos las culturas de los pueblos originarios, donde tratan distinto la naturaleza, donde se perciben diferente a una, dentro, formando parte de la naturaleza, y que no son saberes académicos, y que a partir de ahí se pueden construir y tener otras líneas de investigación. Se pueden ir complementando estas tres funciones sustantivas. Bueno, dicha esta introducción, que por ahí puede ser aburrida, es desde ese lugar que nosotros pensamos el proyecto de extensión. Y el proyecto de extensión que se llama Acampe por una justicia ecológica, que ¿qué es? Es la propuesta de trabajo interdisciplinaria, porque nosotros no somos solamente abogados, hay en el proyecto, integran profesores de inglés, sociólogas, politólogas, que tanto docentes como graduados como estudiantes trabajamos junto a organizaciones y actores de la comunidad para abordar problemáticas sociales concretas del territorio y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. No es para hacerse la más complicada que estamos, sino para transformar aquello que duele, aquello que es injusto, o tratar al menos. A veces caemos en la impotencia de que no podemos lograrlo, no somos autoridades ni políticos, ni legisladores, pero podemos construir conocimiento en relación con ese nuevo espacio y en una construcción lógica. La extensión no implica, como decía Paulo Freire, un pedagogo brasilero, no sé si lo habrán leído alguna vez a Paulo Freire, no es bancarizar la educación, no es que yo deposito conocimiento y transfiero, porque ustedes no saben nada, entonces yo vengo de la academia a evangelizar o vengo a incorporar a ustedes que son incultos. No se trata de eso. Y esto que parece la teoría es bastante complejo de resolver, porque uno tiende a ningunear ese pensamiento de las localidades a las que asistimos o a problematizar cuestiones que para ellos no son problemas. Para nosotros es un problema el agrotóxico, por ejemplo, las grandes extensiones de tierra que caracterizan a nuestra pampa húmeda, y cuando vamos a territorio nos dicen, ¿qué problema? Yo tengo que seguir viviendo de esto y tengo que trabajar y tengo que mantener a mi familia, no puedo pelearme con el dueño de la empresa que tira el agrotóxico, por ejemplo. Y para nosotros en la teoría, ¡qué problema terrible! Bueno, y ahí hay que empezar a ir construyendo de a poquito, que no es tarea fácil y que la extensión también implica poner el cuerpo. Salir de la compu, salir del aula, ir extramuros, es una acción, y creo que hay algunos acá, no sé, Sofi, si vos hiciste la experiencia de extensión, no me acuerdo si estabas, pero María, muchos, María sí, María fue a patear el pueblo con nosotros, y es encontrarse con distintas realidades, pero de a poquito y con mucha paciencia y sin perder la esperanza, se puede ir construyendo algo distinto. Quizá no cambiar rotundamente, pero sí aportar para que otros que sí tienen la posibilidad de cambiar puedan tomar esto que nosotros hacemos como un insumo o como una voz que tienen que en algún momento escuchar y, bueno, lograr la transformación. Porque a veces uno dice, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué la investigación si no transforma? Si se queda en un paper que se relee entre los mismos académicos, ¿qué sentido tiene? Bueno, el proyecto tiene sus resoluciones, porque por supuesto no es creado por voluntades solamente, sino que tiene su... Y tuvimos muchas experiencias, todos esos, ahí capaz que hay alguno de los
de los SPIC, si ahí está Ionte, que han participado, tiene desde 2019 que arrancamos, y arrancamos pensando en las grandes extensiones, en el problema de las fumigaciones, porque ustedes saben que nuestro país, ya desde la construcción del Estado argentino, es muy desigual en la propiedad de la tierra. Nuestro país se consolida como con la generación del 80 y se distribuye la tierra de manera bastante arbitraria en las familias poderosas de la Argentina y que hoy en día han sido ya extranjerizadas gran cantidad de esas tierras. Y el acceso a la tierra siempre fue un problema, siempre fue muy complicado acceder a la tierra. Lo que nosotros vimos es que quizá era más abordable y más posible concretar el proyecto de extensión en otra región que no es la de la extensión de los latifundios, la parte sojera, la conocida del granero del mundo de la exportación, sino que nos concentramos en, perdón, no dije las instituciones asociadas, con los PowerPoint no me llevo bien, pero nosotros trabajamos no solo docentes, investigadores, alumnos y alumnas, sino también con organizaciones de la sociedad civil, con Capivara, Naturaleza, Derecho y Sociedad, Demora, la Sociedad de Quinteros, con la Verdecita, la Unión de Trabajadores de la Tierra y el INTA, que es un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es un ente estatal. ¿Por qué elegimos estas entidades? Porque nosotros nos enfocamos actualmente, ya hace un par de años, en lo que es el cinturón hortícola santafesino, no esas grandes extensiones de tierra de exportación sojera, sino en la zona de cultivo de hortalizas y frutas que está en el periurbano de la ciudad de Santa Fe, que es donde nosotras vivimos y donde está la Universidad del Litoral. De pequeños agricultores, de familias que trabajan la tierra y que generalmente no son propietarias. Tienen un contrato son medieros, es decir, trabajan y a cambio de lo que recaudan pueden seguir trabajando ahí, distribuyen los frutos con el dueño de las tierras. Y nosotros decimos, bueno, se supone que todos tenemos la intención ahora vamos a ver cómo van avanzando los proyectos inmobiliarios que va haciendo que esta extensión pequeñita que queda cada vez sea más chiquita por el avance de los proyectos inmobiliarios. Y nosotros decíamos, bueno, en la teoría, si son instituciones de quinteros, de entidades que trabajan la agroecología y los unión de trabajadores, todos piensan igual. Y todos quieren conservar ese terreno, ese territorio para seguir con esas labores. Bueno, no, hay conflictos entre sí. Y eso lo vemos en la extensión, porque en un paper podríamos decir, la problemática es tal. Y después vemos los microproblemas que surgen entre quién es propietario de la pequeñez. Se generan esos problemas. Quien tiene acceso a la tierra, quien trabaja solo la tierra a cambio de poquito, y eso lo vemos en territorio. Lo tenemos siempre presente al Acuerdo de Escazú, que ustedes ya lo conocen, pero para ver los tres accesos, porque nosotros trabajamos en territorios, vamos en colectivo, bien real es la cosa, es cuerpo con cansancio, con todo lo que es el contexto de la universidad actual, como dijo Vale. Estamos en un momento muy complejo, donde hay un desfinanciamiento muy grande, donde la esperanza es lo que nos mueve, es las ganas de seguir haciendo, a pesar de los magros salarios, a pesar de no tener un apoyo directo del Estado argentino. No lo pone en valor, es decir, hay una descalificación constante y una sospecha permanente de lo que se hace en la universidad. Entonces, dentro del país, ¿qué analizamos? La provincia de Santa Fe, no nos circunscribimos
más allá de las pequeñas localidades, porque también hay que ver lo que es abordable. Y eso lo vamos viendo durante la marcha también, porque si nos proponemos objetivos de máxima tan elevados, caemos en la impotencia, en la desesperación, porque es inabordable. Entonces, pequeñas localidades del territorio santafesino, ¿qué problemas analizamos? Los conflictos y desafíos socioambientales. ¿Cuál es la respuesta institucional que hay? Los derechos de acceso, retomando Escazú. Promoción como objetivo de la justicia ecológica, de la transición, generación de capacidades locales. ¿Quiénes integran el equipo? Nosotros, docentes, investigadores, alumnos, practicantes, porque también cómo convocamos a los alumnos a que formen parte de los proyectos de extensión y que revaloricen la extensión universitaria, y tiene que haber una institución, una orden institucional que así lo proponga, porque si no, desde lo voluntario, vieron que nada surge de lo voluntario. Yo no voy a disponer mi tiempo quizá en ir a un pueblo un fin de semana a hacer extensión, si no hay una obligación. Es como que tiene que estar ese deber. Y ese deber está porque los chicos tienen una práctica profesional final que obliga también a hacer extensión. Muchos se engancharán y otros lo harán por obligación, pero también para entender qué les gusta a futuro, para conocer la realidad, porque también desde derecho, quizá esto ustedes no tienen esta realidad, pero desde derecho a veces justamente quienes integran el alumnado en derecho no son justamente los más excluidos del sistema o los que están en situaciones, más sobre todo cuando están a punto de recibirse, no están en situaciones de vulnerabilidad ni precarias, y contactarse con otro mundo que no sea el radio céntrico de la ciudad. Si no lo hacen de esta manera, quizá no hay otra. Entonces también sirve para abrir cabeza, para encontrarse con otras realidades, aunque no se dediquen después a tareas que sean propias o que las hayan visto aquí. Acá habíamos visto las actividades que hacemos. ¿Qué hacemos ahí? Una vez que vamos al territorio, nos vamos todos en colectivo, todos los alumnos, los docentes, todos en el mismo colectivo, desde la terminal a los pueblos, a las localidades. ¿Y qué hacemos ahí? Encuestas casa por casa, y ahí se conocen otras situaciones, ahí aparecen otras problemáticas, y ahí, por ejemplo, ¿saben lo que vemos? La necesidad de la escucha, la necesidad de la palabra, la necesidad de mirarnos, que hoy estamos todos con la tecnología, con el avance de los teléfonos, y no escuchamos, no miramos. Y en las localidades pequeñas, la gente te abre la puerta y escucha y te dice, por ejemplo, que está sola. Y de algo que uno iba por un objetivo para preguntarle sobre la problemática ambiental de su territorio, terminamos hablando quizá de la soledad de las personas mayores, y lo necesario que es la escucha. Y vamos viendo otras problemáticas también y otros interrogantes que van surgiendo. Hacemos talleres y asesoramientos también, por ejemplo, cómo me constituyo en persona, cómo obtengo la personería jurídica para poder solicitar subsidio, porque necesito financiarme fíjense que son localidades pequeñas. Dijimos antes que eran pequeños territorios de agricultura familiar, frutas y hortalizas. Le cae un granizo, una lluvia muy copiosa y pierden todo. ¿Y quién lo sostiene? No son Cargill, Monsanto, Benetton o las familias tradicionales que todavía han quedado con los grandes latifundios. Son pequeños territorios, pequeñas quintas que dependen de eso, para después que la ciudad tenga su alimento. Y va desapareciendo por el avance de los proyectos inmobiliarios, por el no acompañamiento estatal, porque no se le da la relevancia para que perdure, a pesar de que hay un contexto, y esto es creación mía, no hay ningún autor en el que me base, que hay un contexto, no sé si a ustedes les pasa, o el algoritmo quizá tienen la suerte que no se los muestra, de la comida saludable, del cuidado, de la alimentación no de microprocesados, y estamos con una crisis en el cinturón hortícola, que es de donde se saca la selga, la chicoria, la lechuga,
lo que nosotros consumimos en la ciudad de Santa Fe. Y mucha gente de la ciudad de Santa Fe no sabe que existe, porque la fruta y la verdura viene de la góndola del supermercado, no viene de acá, de ese trabajo de la agricultura familiar, donde también hay injusticias y donde también es muy difícil sostenerse. Bueno, las localidades en que hemos transitado también están ahí. ¿Qué entonces? El cinturón hortícola santafesino, el territorio del periurbano, ubicado alrededor de la ciudad de Santa Fe, predomina, como dijimos, la agricultura familiar. ¿Qué conflictos aparecen acá y qué desafíos? La expansión urbana sobre las zonas productivas, que esto le pasa a muchos territorios, por dónde se extiende Santa Fe. Acá hay muchos que no han conocido Santa Fe todavía, pero que está rodeada de ríos y se tiene que ir para el norte. Irse para el norte es afectar esta zona, sí o sí. Expansión urbana sobre zonas productivas, dificultades de acceso a la tierra y al crédito, lo que les dije antes, si no tengo personería jurídica, por más que quiera un crédito, nadie me lo va a dar, porque la formalidad no la puedo cumplir. ¿Qué Estado me va a dar un subsidio si yo no tengo personería jurídica? Y ahí está el proyecto de extensión tratando de ir dando lineamientos para que puedan consolidar ese objetivo. Vulnerabilidad frente a inundaciones y vientos climáticos. Desde ya, una inundación hace muy poquito, las lluvias copiosas hicieron perder toda la cosecha. Quien tiene un restito para salir adelante puede sobrevivir y otros no sobreviven. Cambios en el uso del suelo. Problemas socioambientales, dependencia de pesticidas sintéticos, porque sí, todo muy bien la agroecología, pero ante una plaga o ante cualquier complicación, ¿cómo hacemos para seguir adelante con el proyecto, con la actividad? Es muy difícil. Contaminación y fumigaciones, pérdida de quintas y espacios verdes y falta de marcos regulatorios, que aquí es donde también nosotros intervenimos, analizar la normativa existente, que ese es el trabajo que nos queda por hacer, para después también impulsar proyectos que modifiquen las políticas públicas. Y quizá no convencemos desde el principio, pero en algún momento, nadie se hace solo, siempre es en relación con otro que uno se construye. Entonces quizá la suma de voluntades pueda hacer que algo se transforme, quizá no de inmediato, pero en algún momento logramos un cambio. Los conflictos ambientales no aparecen aislados, están vinculados al modo de producción, al crecimiento urbano y a las condiciones en las que trabajan los productores. Hicimos encuestas y les preguntamos, después hacemos todo ese relevamiento de encuestas casa por casa, después se procesa y también acá ayudan los chicos que hacen la práctica profesional final, porque ellos tienen la obligación también de cumplir horas y demás, pero a algunos les gusta, no es que lo hacen obligado solamente. Y en ese procesamiento de encuestas dijimos ¿por qué consideran alguna de las preguntas que le hicimos, que también hubo que modificar la encuesta y también apareció acá lo de la interdisciplina? Tuvimos que convocar a un sociólogo especialista en estadística que nos diga cómo hacemos la encuesta, porque habíamos preguntado al principio barbaridades, cosas que no tenían sentido, porque hicimos nosotros la encuesta. A ver, ¿qué te parece preguntar? Y pregunta esto, y no tenía un eje. Era muy gracioso y después decimos, ¿qué es? ¿Para qué esto? ¿Qué queremos saber de esto? Bueno, entonces vino Agustín Arnau, que es un sociólogo especialista en el tema, dijo, no, esto tienen que modificarlo, porque ¿a qué quieren llegar con la encuesta? Fíjense cómo esto nutre también a los chicos que están haciendo papers, que están haciendo tesis doctorales, porque tienen todo el trabajo de extensión que le permite sacar datos estadísticos y ver qué opina el pueblo, qué opina la localidad de los temas que les interesa investigar, que es totalmente un insumo para la investigación, pero atendiendo también a la realidad concreta y no desde una teorización de un problema que quizá no es tal. Bueno, y todos nos dijeron que sí, que hay que conservar el cinturón hortícola. A veces no saben por qué y otros nos dicen porque es una fuente de trabajo. Y acá aparece necesariamente el tema del trabajo. Por la economía local, siempre eso está primando, ¿no es cierto? Bueno, esto como un ejemplo para que veamos cuál es
para qué fuimos al territorio y qué podemos sacar en limpio que después nos sirva también de insumo, y para ello cuestionarse algo que quizá no se lo cuestionan porque siempre está, porque permanece en el contexto. ¿Qué problemas socioambientales afectan a su localidad? Y muchos hablaron de contaminación del agua y de la basura, por ejemplo. Basurales a cielo abierto. Fuimos a una de las localidades, había un basural a metros, y le preguntamos a una de las personas entrevistadas, encuestadas, qué problema había. Ninguno, nos decía. ¿Pero cómo? Y nosotros veíamos el basural ahí, no, lo había naturalizado y no era un problema. El basural donde había olor, donde había pañales de niño, había todo mezclado, una pila frente a sus ojos, ningún problema. Entonces, ¿cómo también nosotros vamos modificando y vamos desmitificando y vamos quitando prejuicios también que traemos con nosotros antes de ver el territorio? Acá algunas fotos y puestas en común, porque después nos encontramos. Esto es un ejemplo de Montevera, que es otra de las localidades del cinturón hortícola, donde hicimos una puesta en común. Ahí está Dabel, no sé si lo conocen, que ya ha venido acá, que es el director del proyecto, y nos vamos turnando con Dabel en la dirección del proyecto y hacemos puestas en común con personas de la localidad, le ponemos nombre, Merienda por el Ambiente, para hacerlo más amigable también, compramos, hacemos tortas, hacemos algunos bizcochitos con mate, allá en Argentina todos toman mate, entonces se hace un encuentro más amigable y menos hostil, porque si vos le decís vengo de la universidad, ya como que hay una distancia en una localidad pequeña. Entonces tratar de que se vayan soltando y también vayan cuestionando y poniéndose a reflexionar sobre sus propias prácticas y donde sus propios interrogantes también, porque muchos lo tienen. Fíjense esto, acá les paso un videíto. Es una puesta en común que hicimos ahora en la comuna de Arroyo Aguiar. Que ahí estuvieron varios de Carlos III y del auto. Sí, estuvo Pablo Verde y estuvo Gala y también Mar. Y vamos casa por casa. Y es salir de la compu, chicos. Es salir de la compu, ir a territorio y encontrarnos con realidades. Esa es la biblioteca de la comuna de Arroyo Aguiar, una localidad también del cinturón hortícola. Y ahí nos encontramos con, ese es el presidente comunal, que sería el jefe de la comuna, ¿no? Y bueno, ahí hay tiene musiquita, pero bueno. Tiene musiquita, ahí estamos todos. A veces hay una creencia de que ser abogado es ser confrontativo, ir a pelearse. Y una de las chicas, bueno, hay otro video también donde habla una de ella. A ver si se escucha el audio. ¿No se escucha? Sí, está subtitulado. Bueno, sí, pero era mejor escuchar el audio. Bueno, no importa. Bueno, esta chica, la vamos a quemar, pero no importa, alumna. Entonces, viene como muy, la primera vez, la primera experiencia en extensión, y ve todo el basural a cielo abierto. Y viene indignada, y ahí nos encontramos con el presidente comunal. Y viene con tapones de punta, ¿sí? Diciéndole acá, y nosotros no se trata de eso. Después le apartamos y le contamos, mirá, justamente el presidente comunal también repudia la existencia del basural. Hay un problema de que no tiene los medios económicos la comuna como para poder poner una planta de saneamiento, para hacer reciclaje, para unir esfuerzos con todas las localidades del cinturón, porque a su vez van surgiendo conflictos partidarios. No todas las localidades del cinturón hortícola tienen afinidad partidaria, ni el gobierno provincial tiene afinidad partidaria con ellas, ni les digo la nación, que no es un tema. Entonces vamos descubriendo esto, y en esto tenemos que trabajar, y en esto tenemos que producir conocimiento, y en esto tenemos que escribir, y en esto tenemos que tratar de transformar la realidad dentro de este contexto que no es el ideal y que
habrá que poner en práctica ese proceso dialógico, que lo estamos haciendo, aunque a veces parece que nos frustramos o que no llegamos nunca a lo que pretendemos. Y siempre recordamos con Vale una frase que viene, que en realidad la repite Eduardo Galeano, no sé si lo conocen a Galeano, uruguayo, que él comenta cuando se encuentra con Fernando Birri, que era un cineasta santafesino, que dice, que le pregunta en una conferencia, en un seminario, donde una alumna les dice, ¿para qué sirve la utopía? Y Birri le dice, mirá, la utopía, yo camino 2 pasos, la utopía está en el horizonte y se corre 2 pasos más. Avanzo 10 pasos y el horizonte retrocede 10 pasos más. Por más que intente, nunca la voy a alcanzar. Pero ¿para qué sirve la utopía? Y sirve para eso, para caminar. Y creo que de eso se trata esto, de que sabemos la realidad tan adversa, pero nos obliga a reflexionar sobre qué queremos estudiar, para quién estudiamos, para quién producimos conocimiento, con quién, a quién respondemos. Y también implica repensar la universidad desde esta óptica de la integralidad, como dice Kaplun. No sé si ustedes estarán muy de acuerdo, porque quizá no coinciden en nada, pero bueno, lo traigo al menos como para interrogarnos a quién enseñamos, a qué realidad queremos transformar. ¿Queremos transformarlo o queremos reproducir aquello que nos lacera, aquello que concentra en poquitas manos, que no ve la desigualdad, que no ve las grandes asimetrías que azotan sobre todo a nuestra Latinoamérica desde hace muchos años? Desde su constitución como Estado, al menos en Argentina, se ven estas grandes asimetrías. Y bueno, era un poquito eso, contarles lo que hacemos en extensión, que seguimos trabajando y seguimos repensando, no está finalizado ninguno de los objetivos propuestos.